Quiero leerte un comentario para empezar y un versículo que no lo tenés, Mati, pero no importa, yo lo voy a leer y después arrancamos con el mensaje como iba. Y este comentario que leí, se lo voy a leer tal cual, dice: Dios pudo haber logrado su propósito de otra manera, pero así entendió Dios que era mejor. Dios obra según su infinita sabiduría y de formas que mentes finitas no pueden comprender. Dios obra según su infinita sabiduría de formas que mentes finitas, o sea, usted y yo no podemos ¿qué? Comprender. Isaías 55, 8 y 9 dice: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor, y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Y de esto compartía también Noé el martes, ¿sí? Amén. Pero me encantó esto que dice: ¿Dios pudo haber logrado su propósito de otra manera? Seguro que sí. ¿Y por qué lo hizo así? Porque así entendió Dios que era mejor. Y fíjese lo que dice Romanos 11, 33 al 35. Dice: qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. ¿Es verdad o no? Sí. ¿Le ha pasado a usted alguna vez decir, como leíamos recién, Dios pudo haber logrado su propósito de otra manera? Sí. Y entonces, bueno, así entendió Dios que era mejor. Y sigue diciendo: pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para aconsejarlo? ¿Y quién le ha entregado tanto para que Él tenga que devolvérselo? Qué confrontativo, ¿no? ¿Podemos saber nosotros tanto como para aconsejarle al Señor y decirle: Señor, te equivocaste? Pero no quiere decir que alguna vez no hemos tenido ese sentimiento o ese pensar. Sí, sí lo hemos tenido. Mire, aunque Dios puede a veces parecer distante y muchas veces quizás hasta invisible para nosotros, Él es siempre invencible. Es así. Nada puede detener su poder. Ahora, nuestro Dios ejerce un control soberano sobre todas las cosas en cada situación y en cada circunstancia. En lo bueno, pero también en lo malo. Dios actúa, mire, en medio de los ejércitos del cielo, porque dice su palabra, y ahora lo vamos a ir desarrollando, pero también actúa en personas como usted y como yo, en el entretejido aún de nuestra vida diaria. ¿Y sabe por qué? Y ahí va el otro versículo que continúa, Romanos 11, 36. ¿Sabe por qué? Dice: porque pues todas las cosas provienen de Él y existen por su poder y son para su gloria. A Él sea toda la gloria por siempre. Amén. El Señor obra. Obra en lo macro, y de esto te voy a hablar, y obra en lo micro. Es el Dios de los cielos, de la tierra, que creó las galaxias, el universo, quién sabe cuánta cosa, y es el Dios, tu Dios. Es el Dios de los lunes, es el Dios de los martes, es el Dios del mínimo detalle, es el Dios. Mire, la inteligencia y el conocimiento de Dios, en verdad, no se pueden medir. Recién lo leíamos, ¿verdad? Que nuestros pensamientos, ¿qué? Son diferentes. Dice que los pensamientos de Dios son más, que muchas veces, y si no es siempre, no lo podemos comprender. Que va más allá de nuestra capacidad de comprensión. Dios tiene una voluntad, o sea, sus decisiones. Dice que ningún ser humano puede predecir o sondear las profundidades de la voluntad de Dios. Todas las cosas, y en esta frase está su nombre, mi nombre también, provienen, dice, de Él y existen, ¿por qué? Por su poder y son para su gloria.
Mire, para hacerlo un poco más personal, porque a veces decimos todas las cosas, ¿y qué son todas las cosas? Y todas las no, yo, mi persona, mi familia, mis hijos, Mariela, provengo de Dios, existo por su poder y mi vida es para su gloria. Dios tiene el control soberano, mire, no solo de los acontecimientos del tiempo del apóstol Pablo cuando escribían esto, sino también de los sucesos del día de hoy. ¿Sabe por qué? Porque la realidad es que Dios es providencial. Yo quiero hablarte un poquito de esto, de la providencia. Vamos a ver qué significa, de qué se trata, la providencia de Dios. Y quiero hablarte de lo macro, o sea, lo grande. Mire, la palabra providencia se deriva del latín providentia, quizás no lo estoy pronunciando bien porque no sé latín, pero bueno, el cual es un sustantivo del verbo providere, que significa, escuche, pensar en algo o velar por algo. Usted vio mi esposo súper reiterativo, ¿no? ¿Con qué? Con la campaña, con los 5 nombres, ahí estuvo velando, por eso todos los días que no estuvo acá, lo estuvo repitiendo, ¿no? Bueno, un ejemplo es eso. La providencia de Dios, escuche, es el acto por medio del cual Dios vela y provee para que se cumpla su propósito previsto. La divina providencia es el término teológico que indica, escuche, soberanía, la supervisión, la intervención o el conjunto de acciones activas de Dios en el socorro de nosotros, de los hombres. Por eso Dios es un Dios providencial, porque Él está atento y va a ser soberano, va a supervisar, va a intervenir y va a actuar de manera activa en nuestro socorro. Pero para que se cumpla el propósito ¿de quién? De Él. Dicho en un lenguaje más coloquial, o sea, por medio de la providencia de Dios, Dios crea y sustenta su creación y sus propósitos para la gloria de su nombre. Mire, la palabra en Hebreos nos enseña, usted lo puede leer en Hebreos 1, que Dios Padre dice que por medio de Dios Hijo creó todas las cosas, el pasado, pero sustenta, que habla del presente y de aún del futuro, todo el universo por el poder ¿de qué? Fuerte, por el poder de su bien. Es decir, que su providencia se extiende a todo el cosmos creado. Los grandes cuerpos celestes, las grandes constelaciones, las leyes que gobiernan el universo, todas ellas son sustentadas por la providencia de Dios. A veces esto lo sabemos, lo estudiamos en la escuela, de hecho, pero lo vivimos tan lejano, ¿no? Porque estamos acostumbrados ¿a qué? A que suceda. Nunca nos levantamos pensando, ay, ¿y si el planeta Tierra empieza a girar para el otro lado, qué pasaría? No estamos pensando. ¿Usted está pensando en eso? No. ¿Y qué pasa si se cae el anillo de Saturno? ¿Usted está pensando en eso? No, en verdad no lo pensamos. ¿Por qué? Porque es como que no es de nuestra incumbencia, pero no quiere decir que no sea una realidad, que Dios no está sustentando todas las cosas que ocurren en todo lo creado por su palabra. Ahora, sin embargo, aunque Dios está proveyendo para todo el universo, como le digo, algo macro, algo que ni siquiera aquí se nos ocurre pensar, su providencia también se extiende para todo el universo micro. Y en esto entramos usted y yo. Mire lo que dice Mateo 10, 26 y después 29 al 31. Dice así: no le tengan miedo a nadie, porque todo lo que esté escondido se descubrirá, y todo lo que se mantenga en secreto llegará a conocerse. 2 pajaritos no valen más que una moneda, sin embargo, ningún pajarito muere sin que Dios, el Padre de ustedes, lo permita. Dios sabe hasta cuántos cabellos tienen ustedes en la cabeza. Por eso no tengan miedo, ustedes valen mucho más que todos los pajaritos. ¿Se da cuenta? Y ahí Gustavo se rasca la cabeza. Es más fácil la cabeza de Gustavo que la mía, pero escuche a esto. Dice que Dios creó todo el universo por medio de su
y que sustenta ese universo por medio de su palabra. Ahora, usted fíjese el cuidado y la supervisión, la intervención perfecta de Dios, que dice su palabra, que tiene contado hasta cuánto cabello. ¿Usted alguna vez contó su cabello? Es imposible, ¿o no? Es imposible. ¿Cómo podemos hacer para contar cuánto cabello tiene uno u otro? Bueno, dice su palabra que Dios lo tiene en cuenta. Entonces, si Él tiene en cuenta lo macro, lo micro, aunque parezca insignificante, también lo tiene en cuenta. Aquel que tiene cuidado de todos los reinos de los hombres, ¿se preocupa por contar el cabello de mi cabeza? Aquello a lo cual, mire, ni el mismo hombre presta su atención, Dios atiende. El infinito poder de Dios, mire, no cancela el infinito cuidado de Dios. La providencia de Dios, aún en los pequeños detalles, también quedan evidenciados. Y como leímos al principio, Dios es oportuno en su obrar, al igual, y se lo voy a decir así, entre comillas, en su aparente no obrar. Porque el hecho que nosotros muchas veces creemos que no vemos la mano de Dios obrando, no quiere decir que Dios no está obrando. ¿Sí me explico? Y otra vez vuelvo a esto. ¿Dios pudo haber logrado su propósito de otra manera? Sí, seguramente. Pero así entendió Dios que era mejor. Porque Él es el Dios de lo macro, es el Dios de lo micro y es el Dios que ya se adelantó. Él corre más rápido que usted y que yo. Dios no obra, mire, acorde al cronograma de los hombres, sino que Dios obra acorde al cronograma divino. Y la providencia de Dios es su intervención oportuna en el momento oportuno. Y otra vez le vuelvo a decir, Dios ya se adelantó. Él ya sabe. Él sabe hasta dónde quiere llegar. Él sabe cuál es el propósito. Y sabe que muchas veces aceptar esto es rendirme a Dios. Porque nosotros todos lo sabemos, sí, sabemos que creó el universo, que lo sustenta, que todo muy lindo, pero a la hora de la hora, el aceptar la voluntad de Dios, y otra vez, y perdone que sea tan enfática en leerle tantas veces, pero Dios pudo haber logrado su propósito de otra manera, sí, pero así entendió Dios que era mejor. Y aceptar esta verdad es parte de rendirme, de reconocer que Dios es grande y que yo soy pequeño. Reconocer que Dios es ilimitado y yo soy limitada. Es reconocer que Dios tiene todo el poder y que yo no. El aceptar la voluntad de Dios de la manera en que Él decide obrar en nuestras vidas es decirle, yo me rindo a ti. Señor, rindo mi voluntad, rindo aún mis deseos, rindo mi manera de pensar, rindo lo que yo creo que es mejor, lo rindo. Y quiero hablarte ahora de lo micro. De acuerdo a este contexto, a la providencia de Dios, de que Dios ya se adelantó, de que Dios está velando que está atento al socorro de que Dios interviene y actúa para cumplir su voluntad en nosotros, que es siempre perfecta. Dice la palabra que es buena y agradable y perfecta. Siempre, no hay margen de error. Yo acá escribí, bueno, entonces de acuerdo a esto, ¿cómo alinear la tierra con el cielo o el cielo con la tierra? Porque ahí estamos nosotros. Porque ¿dónde vivimos? ¿Adentro de qué? De este cuerpo, dice la palabra, este cuerpo de pecado, ¿no? Esta caja. Bueno, y hay un principio muy importante que voy a ser bastante enfática también cada vez, que está en Eclesiastés 11:1. Y dice, ¿lo lees conmigo? Dale. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. ¿Usted alguna vez echó un pedazo de pan al agua? ¿Y qué pasó? ¡Pum! Explotó el pan, ¿o no? Y sabe que
yo ahora que usé y voy a ilustrar este principio, y siempre en el contexto de lo que estamos hablando, de la providencia divina del Señor, esto de que Dios ya se adelantó, de que Dios, sus planes son perfectos, su voluntad es buena y agradable. Voy a usar el ejemplo de una mamá, porque bueno, hoy estamos con el Día de la Madre, pero en verdad no es solo para las mamás, es para toda nuestra vida, es para todos, ¿sí? Voy a usar el ejemplo de Jocabed. ¿Se acuerda quién era Jocabed? ¿La mamá de quién? La mamá de Moisés. Y Jocabed, vamos a ver, en verdad, es muy poco lo que sabemos de Jocabed. Es muy poco, pero es muy mucho también, es un montón. Vez tras vez se encontró en esta situación, que tuvo que echar su pan y creer que después de muchos días lo iba a hallar. Y por ahí te encontrás, o en varias situaciones o en varias etapas de tu vida, te encontraste en esta misma situación, en donde tuviste que echar tu pan en el agua y creer la palabra del Señor, creer lo que el Señor te había dicho. Hoy Valen nos decía, creerle a Dios, ¿no? Que en medio de la prueba, en medio el Señor te fortalece, va guiando tus pasos, creer que el Señor realmente es el dueño de todas las cosas. ¿Sabe que a veces nos encontramos peleando contra el viento? ¿Usted alguna vez peleó contra el viento? Acá en Mar del Plata nos toca, y si va para la casa de mi tía, peor. ¿O no, tía? Ahí en su esquina todo el viento se concentra. Recuerdo que una vez hacía un viento acá en Mar del Plata, yo iba para el jardín y ve la doña ofrecida para todo. Bueno, una de mis compañeras cumplía años y adivine quién dijo, ¡ay, yo traigo la torta! ¿Quién? Bueno, y llevaba mi tortita así, pero no tenía nada con qué taparla. Entonces tenía que caminar ahí a Colón y Mariana Costa, que pasaba una de mis compañeras y me iba. Yo trabajaba por Colón al fondo. Bueno, entonces Emanuel me llevó hasta ahí. Claro, pero bajé con la torta, con la mochila, con la cosa, con el otro, con el viento. Se me empezó a volar la vela. Bueno, yo quería que llegue la torta, porque era el cumpleaños. Y hay una panadería justo ahí a la esquina, entonces tenía que esperar ahí y le digo al Señor, Señor, ¿puedo esperar acá adentro a mi compañera porque se me va a volar la torta? Sí, un señor súper amable, grande ya, sí, me dice. Y le digo, ¿y no tendré una velita para venderme porque ya se me voló la vela? A ver, déjeme ver. Digo, ¿y no tendré un papelito para que la pueda envolver? Porque... Bueno, reconfianzuda, el Señor, mire, me regaló la vela, me envolvió la torta. Bueno, yo cuando paso, ya no está él casi trabajando, ahora está la hija. Pero cada vez que paso por ahí, ya tiene como 3 años de esto, siempre paso a saludar. Porque ahora me queda de camino, cuando bajo el colectivo, camino a mi casa, me queda de camino, compro el pan ahí y paso a saludar. Digo, ¿cómo está tu papá? No, que ya sabe que soy la de la torta. Bueno, peleé contra el viento. Es imposible ganarle, ¿o no? Es imposible. Y a veces nos encontramos así, peleando contra Dios. Peleando por qué y no, y renegando, haciendo berrinche y no quiere. Y el Señor ya se adelantó. Y volvemos, mire, al versículo, al primero que leímos ahí en Romanos. Dice, qué grande es la riqueza, la sabiduría y el conocimiento de Dios. Es realmente imposible para nosotros entender sus decisiones y sus caminos. Y esta pregunta tan confrontativa, pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? Mariela, ¿sabes lo suficiente para aconsejar a Dios? A ver, Mariela, ¿le entregaste tanto para que Él tenga que devolvértelo? Y fíjese que acá entra en la historia la familia de Moisés, sus padres, Amram y Jocabed. Mire lo que dice en Hebreos 11:23. Dice, por la fe, los padres de Moisés lo escondieron 3 meses después de que nació. Vieron que era un bebé hermoso y no tuvieron miedo de desobedecer las órdenes del rey. En otra versión, yo se lo leo, este mismo versículo dice, los padres de Moisés confiaron en Dios y por eso, cuando Moisés nació, lo escondieron durante 3 meses. El rey de Egipto había ordenado que se matara a todos los niños israelitas.
Pero ellos vieron que Moisés era un niño hermoso y no tuvieron miedo porque confiaban en Dios. La verdad que vivían en un tiempo muy complicado. Había una condena de muerte sobre los bebés, sobre todo los bebés varones que nacían en ese tiempo. Ambos papás de Moisés, Amram y Jocabed, eran de la tribu de Leví y tuvieron 3 hijos. ¿Se acuerdan? El mayor, ¿cómo se llamaba? Aarón, después Miriam o María, que la conocemos de estos 2 nombres, y el más pequeño fue Moisés. El contexto social en el que vivía no era muy ajeno a hoy, no se crea, pero era complicado. El pueblo de Israel era esclavo de Egipto. Pero a pesar de ello, dice la palabra, que el pueblo de Israel dice que crecían y se multiplicaban en gran manera, tanto que hasta los egipcios tuvieron miedo y temían ser dominados por los israelitas. Así que hubo un plan que idearon para detener la multiplicación y el favor, que el pueblo de Israel tenía el favor de Dios, por eso se multiplicaban. Éxodo 1:22, aquí relata un poco la historia, no lo vamos a leer todos los versículos, pero usted lo puede leer en su casa. Éxodo 1:22 dice: entonces el faraón dio esta orden a su pueblo: lancen al río Nilo a todos los niños hebreos que nazcan, pero a las niñas déjenlas vivir. Y Éxodo 2:2 dice: tiempo después ella quedó embarazada y tuvo un hijo, y al ver la madre que el niño era tan hermoso, lo escondió durante 3 meses. Está difícil esconder un bebé, ¿no? ¿O no? A ver, manténelo en silencio, que no llore, que no haga ruido, que nadie se entere que hay un bebé. Es maratónicamente imposible. Mire, vez tras vez, así como los padres de Moisés fueron confrontados, y en verdad todo el pueblo de Israel, nosotros somos confrontados a tomar decisiones, todo el tiempo. Algunas de ellas son más superfluas, otras más decisivas, pero más de una vez nos encontramos como esta mamá, como Jocabed, desafiados y desafiadas a echar nuestro pan sobre las aguas, con la única confianza que Dios en su providencia ya se adelantó. Ellos tomaron la decisión de esconder al bebé. No sabían, no sé cuánto tiempo habrán pensado. Yo me imagino que después de 3 meses ya no podían esconderlo más. No sé cómo es el día a día, los detalles. Pero tenían que tomar esa decisión de obedecer el dictamen de el dictamen diabólico realmente de este rey, o no tenerle miedo y confiar en que Dios los estaba guardando y tomar una decisión de fe. Y ser estrategas también, porque me imagino que habrán tenido que hacer varias estrategias para esconder a ese bebé. Mire, entregar a Dios todas las situaciones que nos acorralan, situaciones temerosas y aparentemente imposibles. ¿Sabe por qué? Porque la preocupación termina allí donde comienza la fe. Y la fe termina donde comienza la preocupación. Esta familia tuvo que ser valiente. Y no es porque eran los superados de la vida, no. Tuvieron que creerle al Señor y ser valientes en la decisión que tuvieron que tomar. Fíjese, Salmos 56, 3 y 4. Dice: pero cuando siento miedo, pongo toda mi confianza en ti. Confío en Dios y alabo su promesa. Si tengo puesta mi confianza en Él, ¿qué podrá hacerme el ser humano? Ellos estaban amedrentados por un dictamen que un rey dijo. Finalmente vivían en ese territorio, pero se sostuvieron en esto, en la fe, en la confianza de que si echaban su pan sobre el agua, el Señor iba a dar una respuesta. Y a veces hay situaciones en las que no vemos otra salida, y no es que podemos calcular, sino realmente creer que el Señor ya se adelantó y tomar una decisión de fe. Y yo quiero decirte esta mañana que si sentís miedo o algún temor por alguna decisión que está delante tuyo que tenés que tomar, no tengas miedo. Echa tu pan sobre el agua, porque acá dice su palabra que si nosotros tenemos nuestra confianza puesta en el Señor, ¿qué podrá hacerme el ser humano?
por más que te amenacen, ¿qué te podrá hacer? Nada. El Señor está con vos. El Señor está contigo. Él ya se adelantó. Él es el que sustenta todo el universo, pero también es el que cuenta todo tu cabello antes que se caiga. Es el que está sustentando por medio de su palabra también tu vida. Y yo este primer punto lo llamé una fe guiada por la providencia divina. Y este segundo punto me encanta. Y ahora te voy a decir el título. Pero fíjate que, bueno, se ve que Jocabed ya no pudo ocultar más a su bebé. Así que, ¿de qué manera se podría cubrir la evidencia de tener un bebé llorón en casa? ¿No? Como Pili, como Asher, que miren, duermen tranquilos. Maxi y Cecilia acá no lo conocemos, ¿no? Conocemos su mejor faceta en la iglesia. Fíjese lo que dice Éxodo 2:3. Me encanta esta parte. Dice, cuando ya no lo podía seguir escondiendo, o sea, la mamá, ¿qué hizo? Tomó un canasto, lo cubrió con brea para que flotara y metió adentro al niño. Luego fue y puso el canasto entre los juncos a orillas del río Nilo. ¿Qué podía hacer Jocabed para entonces? Ella ya había dado un primer paso de fe, no podía volverse atrás. Ya lo había escondido, ahora tenía que seguir adelante por este mismo camino. Y otra vez le tocó echar su pan, porque una cosa es tenerlo escondido a como puedas, pero adentro de tu casa. Ayer veíamos un video, ¿no? Muy chistoso, decía, ¿cómo era que decía la maternidad qué? La maternidad en un video, ¿no? Y eran con unos monos. Entonces había un monito que hinchaba, así que molestaba. Y la mamá, como que a veces nos pasa, ¿no? Ya no tenemos ganas de escuchar, lo metió en una caja, ¡pum!, cerró la puerta. ¿No le da a veces ganas de poner off o no? Yo en el jardín cuando estoy, señor me miró, señor quiero ir al baño, señor quiero tomar agua, señor, basta de señor, no hay señor en esta sala, no hay señor, basta. Y mamá cuando éramos chicas también. Dice mi mamá que abríamos el ojo y ya nos empezábamos a pelear. 3 mujeres, imagínense. Y que mi mamá a veces se despertaba y estaba, para que no nos despertemos, para que no empecemos a pelearnos. Bueno, pero mire, Jocabed ya había iniciado un camino, ya había dado un primer paso. No podía volverse atrás. ¿Usted creyó en el Señor Jesús? ¿Creyó en la obra que Él hizo en la cruz? ¿Lo aceptó como su Salvador? Ya no hay vuelta atrás. Vamos. No claudiques. Ya diste el primer paso. Y no por uno, sino porque finalmente ¿quién hace toda la obra? Él pone el querer como el hacer. ¿Y sabe lo que hizo Jocabed? ¿Qué hizo? ¿Qué hizo? Hizo una canasta de rescate. Y me encantó ese título. En verdad, el dictamen del rey egipcio era, cuando nazcan varón, ¿qué? ¿Pero a dónde los tenían que matar? Lo tenían que echar al río. Porque en el río, ¿qué había? Cocodrilos. Terriblemente sanguinario. O hay toda una agenda que se ha levantado contra los hombres, contra los varones. El jueves fui a una capacitación que me mandaron de jardín, me encuentro con una compañera. Y la cosa es que una de mis compañeras del turno tarde, que es mi compañera de sala, se tomó licencia. ¿Y sabe que acá en General Pueyrredón hay un maestro jardinero? Se llama Pablo, hoy es mi compañero de sala. Y nada, ya ve que como somos todos, ¿qué pensamos? ¡Ay, un maestro jardinero! Bueno, y el grupo de la tarde es re bravo, ¿no? Es re bravo. Gracias a Dios que este año me pasé a la mañana, si no me iba a tocar ese grupo. Pobrecito, son niños, pero es bravo. Entonces, hablando con la directora, yo le digo, bueno, pero quizás esa imagen, hay muchos de estos chicos que necesitan una imagen paterna. Yo creo que les va a hacer bien. ¿Sabe que hoy la imagen paterna está muy degradada? Muy degradada. Algunos se las han buscado, pero otros en verdad, hay un dictamen como acá. Como decía, echen a todos los niños al río.
y no a las niñas. Pero bueno, no quiero entrar en tema, pero a lo que voy, ¿por qué le toco este punto? Porque hoy no vivimos en una situación tan distante de lo que se vivía ese día. Pero hubo una mamá, hubo alguien, en verdad una mamá y un papá, porque acá la nombra Jocabed, pero en Hebreos dice que Amram y Jocabed. Hubo una familia, vamos a pensarlo así. Hubo una familia que decidió pararse en fe. Fue una familia estratega que no dudó en echar su pan sobre el agua, creyendo en que Dios ya se había adelantado y que el Señor que sustenta lo macro, sustenta lo micro también. ¿Y qué hizo? Una canasta de rescate. Mire, cuenta que un predicador, esto lo leí, lo transcribí tal cual, decía a sus oyentes: ¿qué hacer cuando los problemas nos vienen por delante? ¿Qué hacer cuando los problemas nos vienen por detrás? ¿Qué hacer si los problemas nos rodean? ¿Se ha sentido así alguna vez? Que para donde mire, ¿qué? Hay problemas. Para adelante, para atrás, rodeándonos. Y en eso un anciano gritó de entre las bancas: ¡Aleluya! ¡Podemos escapar hacia arriba! Y así se encontraba Jocabed, rodeada por todos lados. Sin embargo, miró su salida hacia arriba confiando en que Dios haría algo a su favor y principalmente en favor de su hijo. Era el tiempo en poner por obra lo que Dios había llevado a cabo en ella: valentía, creatividad, cuidado, confianza. Y yo te pregunto, ¿qué ha hecho el Señor en tu vida y qué ha puesto en tus manos? Yo no sé de dónde habrá sacado el canasto, la brea, de dónde sabía que si flotaba o no flotaba. No nos dan detalles. Pero lo que tuvo a su mano, eso usó. Y el Señor se encargó del resto. ¿Qué ha puesto el Señor en tus manos? Y Jocabed, esta mamá, seguramente con la participación de este papá, esta familia preparó una canasta de rescate para su hijo. ¿Y sabe usted que la oración es una canasta de rescate? ¿Sabía usted? Que cuando nosotros oramos e intercedemos por los demás, oramos e intercedemos por nuestros hijos, oramos e intercedemos por nuestra familia de la fe, por nuestra nación, por lo que usted quiera, por mi vida, es una canasta de rescate. ¿Sabe usted que la palabra del Señor, el leer, el meditar en la palabra, el estudiar en la palabra, el leer un devocional todos los días, el escuchar, porque por ahí no te gusta leer, pero hoy tenemos de todo. Si no te gusta leer, tenés la Biblia en audio. También es una canasta de rescate. La comunión con el Señor es nuestra canasta de rescate. Mire, el crecimiento y la madurez espiritual es una canasta de rescate. La cobertura espiritual es muy importante, por eso estamos siendo tan insistentes. Venga el 1 y 2 de noviembre, conozcan a nuestros pastores. Ellos son nuestra cobertura espiritual. Conózcalos, déjese ministrar por ellos. ¿Por qué? Porque la cobertura espiritual, el pertenecer a una familia de la fe, es una canasta de rescate. La obediencia es una canasta de rescate. La rendición, cuando rendimos mi voluntad a la voluntad de Dios, usted se está ubicando en la canasta de rescate. Y podemos, mire, nombrar muchas cosas más. Segunda de Timoteo 1, 6 y 7 dice: por eso te recomiendo que no dejes de usar esa capacidad especial que Dios te dio cuando puse mis manos sobre tu cabeza. Y luego dice: porque el Espíritu de Dios no nos hace cobardes. Al contrario, nos da poder para amar a los demás y nos fortalece para que podamos vivir una buena vida cristiana. El Espíritu de Dios. El Espíritu Santo es nuestra canasta de rescate, es la promesa que Jesús nos dio. Cuando Él iba a ascender, ¿qué les dijo a los discípulos? No se vayan, quédense juntos porque va a venir sobre ustedes el Espíritu Santo. Y los hará testigos ¿en dónde? Hasta lo último de la tierra. ¿Sí o no? Y el Espíritu Santo lo tenemos hoy, con nosotros y en nosotros.
la canasta de rescate. Pero mire, vamos a continuar con la historia. ¿Qué es lo que pasó? Acuérdese, lo escondieron 3 meses y después, cuando ya no pudieron esconderlo más, porque el bebé iba a crecer, va a seguir creciendo. Así que ahora la tenés a Pili muy linda ahí, pero te digo, va a seguir creciendo. Después va a venir con el novio, va a venir con él. Y llega, ¿eh? Bueno, entonces, ¿qué hizo? Preparó una canasta de rescate para ponerlo ¿en dónde? En el río. Yo no sé si me hubiera animado a tanto. ¿No? No sé si me hubiera animado a tanto. Pero a veces cuando creemos que no vamos a poder, el Señor te da las fuerzas. Y aunque crees que no vas a poder, el Señor te da las fuerzas y te da la fortaleza. Porque no es algo que nace en mí, es algo que nace en Él. Y mire, el punto siguiente, yo lo nombré, Dios siempre tiene un plan. Éxodo 2, 4 al 8. Fíjense todo lo que pasó. Por ahí usted ya se sabe la historia, pero yo se la voy a refrescar. Sin embargo, la hermana del niño se quedó a cierta distancia, acá toda la familia involucrada, para ver qué pasaba con él, o sea, con el niño que estaba en la canasta. La hija del rey de Egipto bajó a bañarse al río y mientras caminaba por la orilla con sus sirvientas, vio la canasta en medio de los juncos y mandó a una de sus sirvientas que fuera a traerla. Y cuando abrió la canasta y vio al niño llorando, le dio lástima y sorprendida gritó: «Es un niño israelita». En ese momento, la hermana del niño salió y le dijo a la princesa: «¿Quiere su majestad que llame a una mujer israelita para que alimente y cuide al niño?». Y ella contestó: «Anda, ve a llamarla». Y la hermana fue y adivinen a quién llamó. Dígame si Dios no se adelantó. Parece un cuento de princesas, ¿verdad? Pero dígame si Dios no se adelantó. Dios ya tenía el control de todas las cosas. Dios nunca, pero nunca, nunca se va a equivocar. Él siempre tiene un plan perfecto que incluye propósitos eternos. Y se lo voy a leer otra vez. ¿Dios pudo haber logrado su propósito de otra manera? Sí, seguramente, no lo sé. Pero así entendió Dios que era mejor. ¿Cuál es la clave? Mire, alinear la tierra con el cielo. ¿Y sabe cuándo me alineo yo con el cielo? Cuando estoy dispuesto a echar el pan al agua y ponerme en sintonía con Dios y confiar y creer, como dice su palabra, que después de un tiempo va a ser ¿qué? Devuelto. Cada vez que usted arriesga e invierte en el reino, quiero decirle que Dios no es deudor de nadie. El Señor no le va a deber a usted. Si usted dice, pero yo tantos años, el Señor no le debe nada. Créame, no le debe nada. La mejor inversión que podemos hacer, mire, aún nosotros como padres, como mamás, como papás, es invertir nuestros hijos en el reino de Dios. Aunque los hijos renieguen, no importa. Aunque los hijos discutan, no importa. Usted siga invirtiendo. Ya preparó la canasta de rescate, capaz que la está buscando, la está pintando cobrea, o ya la hizo, o está en el río, no importa. Usted, mire, Dios no es deudor de nadie. Jamás te va a quedar debiendo, pero nada, nada, nada de lo que hayas hecho para servir al Señor no te va a ser retribuido. ¿Sabe por qué? Porque eso dice su palabra. Y fíjese que claramente acá vemos un plan estructurado desde el cielo, cómo pasaron las cosas. ¡Ay, qué casualidad! No, no hay casualidad. Pero también vemos un plan estructurado desde la tierra, inspirado por Dios. Porque esta mamá, si bien echó el canasto, seguramente que la mandó a la niña, a su hermana, ¿a qué? A que viera qué es lo que pasaba. Y esta niña así, ¿o no? Mis hijos dicen una frase últimamente: se me escapó la tortuga. Me da risa, ¿no? Bueno, a esta nena no se le escapó ninguna tortuga, ni una liebre se le escapó, porque supo qué hacer. O sea, en la casa estaban todos en la misma sintonía, echando el pan sobre el agua, creyendo que Dios iba a hacer lo que tenía que hacer. Eso se respiraba en esa casa.
Eso se respiraba en ese hogar. Ahora mire, recuerde que todo lo que existe está sustentado por nuestro Dios. Lo macro, pero también lo micro. Y yo creo que seguramente la familia de Moisés quizás conocía un poco el movimiento del palacio, principalmente la hora en que la princesa saldría al río. Bueno, no sé, no sabemos todos estos detalles. Pero no hay casualidad en Dios, siempre hay causalidad. Efectivamente, mire, la canasta con el bebé adentro siguió su curso y llegó donde estaba la princesa. ¿Hasta dónde llegaría la providencia de Dios? La hija del faraón no sabía quién era la madre del niño que lloraba. Y ante la decisión de quedarse con él y preguntar por alguien para cuidarlo, Miriam intervino y fue a buscar a una madre hebrea y trajo a su mamá. ¿Estaba o no Dios detrás de todo esto? ¿Usted qué cree? Claro que sí. ¿Sabe por qué? Porque Dios ya se adelantó. Y haciendo alusión al Día de la Mamá hoy, una mamá hace de todo por sus hijos, ¿o no? Yo me acuerdo, mira, a mí lo que más me costó cuando me inicié en la maternidad eran las noches. ¡Ay, Dios! Lo que más me costaba era levantarme en la madrugada para darle... Y Emanuel roncaba como Christopher. Pero aunque me costaba levantarme, adivine qué hacía. ¿Lo dejabas muriendo de hambre? No, mírenlos, aquí están. Ninguno muerto de hambre. No, mire, me acuerdo cuando con Juanpi, porque ve que con el primero uno tiene todos los temores, ¿no? Ya con el segundo, pobre. Y con el tercero, de taquito. Pero con el primero uno tiene todo, a mí me habían, claro, lo de las apneas y lo de esto y lo del otro. Entonces, cuando estaba recién nacido y Juanpi dormía, porque la mayoría de los bebés duermen mucho tiempo, y yo le ponía el dedo acá a ver si respiraba. Pero era una obsesión que tenía. Pero claro, usted imagínese, el último momento del embarazo no duerme uno, porque ya está que con las contracciones, que se le hinchan los pies, que quiere ir al baño. Bueno, después todo el parto, lo que yo igual tuve cesárea, después la cesárea, después volvés con el bebé que amamantar. Yo estaba pero refundida, cansadísima. Aparte, los dos se adelantaron, entonces nosotros vivíamos en México, así que mi mamá llegó después, y para cuando nació Franco llegó mi suegra mucho después, porque Franco es el que más rápido, o sea, se adelantó más tiempo. Y me acuerdo que un día, mire, patente, estaba Juanpi ahí dormido, Emma dormía así, y yo con mi dedo acá no daba más de cansancio. Y me acuerdo que dije, ay, Señor, si se va a morir, que se muera, pero yo no puedo más, me tengo que dormir. Porque yo estaba obsesionada que el chico iba a dejar de respirar. Esas cosas que se le... Pero ves que son los temores primerizos yo sola. Acompáñeme de él. Bien, ¿verdad? Que sí, que nos dan esa psicosis. Bueno, adivine que no se murió. Acá está Juan. Siguió respirando todos los días. Pero yo sé que una mamá está dispuesta a todo por los hijos, ¿o no? Y no que los papás no, hoy porque es el Día de la Mamá, porque los papás también. Si yo le hablara de mi papá, ay, me voy a poner a llorar. No. Mi papá amasaba pancito y hacíamos muñequitas con él, de pan casero. Todas mujeres, cosía ropita para la muñeca, jugaba con nosotras a tomar el té. Nos iba a buscar hasta el fin del mundo y nos traía a mí y a todos mis amigos. Pero bueno, escuche. Una mamá estamos dispuestas a hacer de todo. Pero hoy quiero decirte, mamá, papá, que tranquilos, porque seguramente lo que no podemos hacer nosotros, Dios ya se encargó. Y lo que esta mamá y este papá, Amran y Jocabed, no podían hacer, ya no podían dominar más la situación. Es como que hasta un momento pudieron controlarla, pero pasando los meses ya no la podían controlar más. Pero se encargaron de hacer una canasta de rescate. Y eso sí lo podemos hacer. Eso sí. Podemos orar, podemos leer la palabra, meditar, buscar al Señor, tener comunión con Dios, congregarnos, traer a nuestros niños a la escuela dominical. Y no solo te estoy hablando a vos, mamá y papá, sino la vida en general. La canasta de rescate sí la podemos hacer. Ahora el resto Dios se va a encargar. Y fíjate lo que dice Proverbios 3:26.
dice, porque el Señor será tu confianza y Él guardará tu pie de caer en la trampa. Qué hermoso versículo. El Señor se encarga de todas las cosas. Y fíjese que a mí me llamó la atención en esta versión que le leí cuando la princesa vio al bebé. ¿Qué es lo que dijo? Es un bebé. Yo dije, chau, acá se acabó la historia. Porque ella podría haberlo, ¿qué podría haber hecho? Ajustarse a lo que su padre había dictaminado. No lo hizo. ¿Por qué no lo hizo? ¿Porque era buena? Porque Dios no quiso. Usted imagínese el poder, la autoridad que tiene nuestro Dios. Ella era egipcia, no era del pueblo de Israel. Pero sin embargo el Señor gobernó la situación para que Moisés pudiera vivir. Y todo lo que vendría después, no le voy a contar toda la historia de Moisés. Pero mire, el último punto, Dios ya se adelantó. Hebreos 11:6. Dice, pero no es posible agradar a Dios sin tener fe, porque para acercarse a Dios uno tiene que creer que existe y que recompensa a los que lo buscan. Querida iglesia, acerquémonos a Dios. Si usted se encuentra en este momento de su vida peleando contra el viento, deje de pelear, rinda su voluntad a Dios y deje que el Señor haga lo que tenga que hacer. Mire, tal cual pasó con Jocabed. Fíjese, Éxodo 2, 9 y 10. Acuérdense que nos habíamos quedado en que Miriam ofreció llamar a alguien, la princesa le dijo anda y que ella llamó a su mamá. Mire lo que pasó. Cuando la madre llegó, la princesa le dijo, llévate a este niño a tu casa, aliméntalo y cuídalo por mí. Y yo te lo pagaré. Encima de criar a su propio hijo, ¿qué pasó? Le iban a pagar, o sea, los tesoros de los egipcios, que era el pueblo enemigo del Señor. Este rey que había mandado a matar a Moisés, ahora lo iba a retribuir. ¿Se da cuenta? Solo Dios puede hacer esas cosas. Mire, dice, yo te lo pagaré. La madre se llevó al niño y lo cuidó. Y cuando el niño creció, se lo llevó a la princesa. Y entonces ella lo adoptó como su propio hijo y le puso por nombre Moisés, que quiere decir, yo lo saqué del agua. ¡Qué tremendo! No solo ella iba a poder estar con su hijo cuando había una sentencia de muerte, su hijo iba a vivir, sino que le iban a retribuir por criar a su propio hijo. Pero vemos también acá que otra vez Jocabed tuvo que echar su pan, otra vez, porque en algún momento su hijo tenía que irse al palacio. Pero Dios ya tenía todo preparado para Moisés. Él tenía que conocer la cultura egipcia, ya sabemos por qué, ¿verdad? Porque iba a ser quien iba a libertar al pueblo de los egipcios. Había toda una estrategia que el Señor ya había planeado. Se desprendió, mire, Jocabed se desprendió de su hijo para abrazar el propósito de Dios que era eterno. Y muchas veces para abrazar los propósitos que el Señor tiene para nuestra vida, hay cosas de las que nos tenemos que desprender. Y no quiere decir que sean cosas malas. Pero otra vez, no dudes en invertir en el reino del Señor, porque no te van a deber nada. Todo se va a multiplicar. Fíjate que los recursos para esta familia vino de donde menos pensaban. Jocabed confió más en Dios que en su propia fuerza. Mira Proverbios 16, 9. Dice, me encantó esta versión. Dice, al hombre acá le toca hacer planes y al Señor le toca dirigir. Mira esta versión que yo te la voy a leer. El ser humano proyecta su camino, pero es el Señor quien dirige sus pasos. Y otra vez, no pelees contra el viento. Deja que el Señor dirija tus pasos. Está bien que hagas planes, está bien que proyectes tu camino, pero deja que el Señor sea quien esté dirigiendo tus pasos.
La providencia de Dios es el término teológico que indica la soberanía, la supervisión, la intervención o el conjunto de acciones activas de Dios en el socorro de los hombres. La providencia de Dios gobierna incluso los designios de los hombres. Y acá vemos, el rey muy poderoso y todo lo que quieras, pero el Señor dijo otra cosa, ¿y qué pasó? Lo que Dios dijo, punto. Y ya para terminar, para concluir, ¿sabes qué significa el nombre de Jocabed? Significa honra o gloria de Dios. Y si alguien trajo gloria al nombre de Dios fue esta mamá. Dispuesta una y otra vez a echar su pan ¿sobre qué? Sobre el agua. Iglesias, no tengas miedo. Echa tu pan sobre el agua. No sé qué es lo que el Señor te está pidiendo. No sé qué es eso que estás resistiéndote a rendirlo a Dios. Confía en el Señor. Confía en el Señor. Él va a ser el que va a dirigir tus pasos. ¿Sabías que Jocabed fue la mamá del primer equipo ministerial? Mira, Moisés, el predicador. Aarón como sacerdote. Y Miriam, la cantante. ¿Qué tal? Y ellos dirigieron al pueblo de Israel hasta la salida de Egipto, desde la salida de Egipto hasta los límites de la tierra prometida. Y esa ya es otra prédica, ¿no? Pero yo creo que Jocabed ni se imaginó el final de esta historia, hasta dónde se extendería su decisión de fe. Todo empezó porque lo escondió durante, ¿qué? 3 meses. Y a veces no imaginamos el legado que tenemos en el Señor. Ayer Giselle nos compartía fueron más de 4 mujeres, pero 4 casos específicos. Fueron mujeres transformadoras en su tiempo. Mujeres sencillas, ¿eh? No te creas que tenían el gran puesto. No. Pero ahí en el medio donde ellas se movían, Dios las usó. Y cada acción que ellas tomaron, cada decisión en invertir en el reino de Dios es un legado que han dejado. Y yo quiero decirte, iglesia, tranquilo y tranquila, porque Dios ya se adelantó. En su divina providencia, el Señor tiene todo bajo control. ¿Sabes lo que nos toca a nosotros? ¿Qué es? Alinearnos con el cielo. Una vez más, tener fe, confiar en el Señor, decirle que sí, seguir apostando por Él y echar tu pan sobre el agua.